Shalom a la audiencia de Teshuvah.tv, aquí su servidora Lisa Velázquez, continuando con la serie de estudios El Templo Revelado en la Creación. Esta vez vamos a estar hablando acerca del contexto de Yom Kippur, la segunda parte del estudio. Si usted necesita revisar la primera parte, usted puede ver en la enseñanza anterior, porque esta va a estar conectada con lo que nosotros estuvimos describiendo en el estudio anterior, que estuvimos presentando o haciendo una descripción del servicio de Yom Kippur en el tiempo del segundo templo, cómo era que se realizaba y cómo es que la sangre de Yeshua restauró el pacto de la creación. Y vimos algunos aspectos a través de la escritura de cómo nuestra desobediencia profana la tierra y cómo es que el Eterno juzga a los desobedientes, aquellos que entraron en convenio con él desde el principio. En este estudio vamos a estar hablando específicamente de el servicio de incienso. Específicamente en el estudio anterior describí todo el servicio de Yom Kippur, pero en este segmento vamos a estar hablando acerca de la nube de incienso, que eso vamos a poner aquí en la pantalla, y esto es lo que nosotros vamos a estar desarrollando en el estudio de hoy. Así que quiero que me acompañe. Y nosotros estuvimos hablando en el estudio anterior, comenzamos con esta misma escritura, en Levíticos capítulo 16, los versículos 12 y 13, que aquí es cuando Aarón realizaba el servicio del incienso en el día de Yom Kippur. Tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Yahweh, y con sus manos llenas de incienso molido fragante lo traerá dentro del velo. Pondrá incienso en el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, lo cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Eclesiástico, que es una escritura de un libro apócrifo, está hablando acerca de la nube de incienso y dice: perfumé como cinamomo y espliego de aroma como mirra exquisita, como incienso y ámbar y bálsamo, como perfume de incienso en el santuario. Para que tengamos una base de lo que vamos a estar hablando acerca de en este estudio. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de esta nube de incienso, y generalmente asumimos que la sangre rociada en el lugar santísimo en Yom Kippur era el único ritual de expiación. Pero el servicio de incienso también proporcionaba expiación, por si usted no lo sabía. Cuando el incienso se colocaba entre las brasas ardientes, una nube de humo se elevaba para llenar la cámara interior y la cubierta del arca del pacto. Habíamos mencionado que en la era del periodo del segundo templo no había arca del pacto, más sin embargo se hacía este servicio. Este ritual anunciaba el regreso de la presencia de Dios a su casa y la restauración del pacto de fuego. El incienso actuaba como una cubierta para la nación, para protegerla de la ira divina de Dios. Así que la nube ocultaba el trono y así protegía al sumo sacerdote de la presencia divina cuando éste entraba a realizar este servicio. Era como si formase un escudo, porque era necesario, pues, ya que ningún mortal puede ver a Dios panín a panín, que es un modismo para Yom Kippur, y vivir. Así que el simbolismo que da esta nube de incienso es una unidad o una unión. Y la ofrenda de incienso creaba este vínculo necesario para reparar el pacto de la creación. Lo vimos en el estudio anterior a través de la escritura, cómo es que la tierra de Israel y el templo estaban intrínsecamente relacionados, y cuando se profanaba el templo, se profanaba la tierra, venía juicio y la ira divina. Así que era necesario reparar esta brecha. Así que este incienso, o en hebreo como se conoce como Ketoré, simbolizaba esta unidad. Y las especies individuales se convirtieron en un aroma perfumado, imagen
de los redimidos del Señor. Rashi comparó los 11 ingredientes a la unidad de la congregación y dijo que el 11º ingrediente, que se conoce en hebreo como Ma'ale Ashan, humo que salía de las hierbas, representaba al pecador que se unía a la congregación en conjunto, y el Ma'ale Ashan causaba que el humo de incienso ascendiera como una columna recta. ¿Dónde nosotros podemos encontrar en la Escritura cuál era la composición del incienso? Ya que estamos hablando de algo que se efectuaba en un lugar sagrado, pues vamos a la Escritura, puesto que así nosotros podemos verificarlo. Vamos a la Escritura, al libro de Éxodo capítulo 30, los versículos 34 en 37, y acuérdese, tome notas y verifíquelo con su propia edición o versión de la Biblia. Yahweh dijo a Moisés: toma sustancias aromáticas de planta, resina de bálsamo, onilla y gálbano aromático. Estas especias con incienso puro, todas en cantidades iguales, y haz incienso mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal puro y kadosh. Molerás muy fino un poco de ello y ponlo al frente del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo me reuniré contigo. Lo considerarás como especialmente kadosh. No harás para tu propio uso ningún incienso como este. Con la misma composición de ingredientes, lo tratarás como kadosh para Yahweh. Así que aquí nos está describiendo la composición del incienso, pero también nos está dando una prohibición de reproducir esta misma composición, puesto que esto era el uso exclusivo para el lugar sagrado. Así que para los servicios en el tabernáculo se combinaban 4 especias: incienso, casia, resina de bálsamo, onilla y gálbano aromático, los cuales conectan los 4 elementos naturales: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y el gálbano de olor fétido adquiría una fragancia dulce cuando se mezclaba con las otras especias, con las otras 3 especias. Por lo tanto, el gálbano se comparó con los malvados, cuyo olor es transformado por el dulce aroma de los justos. Josefo, en la Guerra de los Judíos, tomo 5, y también el Talmud babilónico en el Tratado Keiró, y en la Mishnah en el Tratado Yomá, describen la composición también del incienso. Josefo enumera 13 especias olorosas, el Talmud enumera 11, incluyendo una pequeña cantidad de Ma'ale Ashan. Añadido a esta mezcla era la sal de Sodoma, la lejía y un vino de Chipre. Y estas 11 especias se combinaban de acuerdo con una fórmula secreta que se transmitió a través de la familia Advinas. Ellos eran los únicos responsables de hacer el incienso para el periodo del Segundo Templo. El incienso se quemaba 2 veces al día durante los servicios regulares de la mañana y de la tarde, así también como en el servicio en Yom Kippur. Una vez cada 60 o 70 años, una porción del tamaño de las manos del sumo sacerdote se dejaba a un lado, y cuando se recogía, proporcionaba el suministro de incienso de la mitad de un año. Así que cada año los sacerdotes de Beit Avinas hacían suficiente incienso para proporcionar una porción diaria para el servicio de incienso regular y 3 porciones adicionales para el servicio de Yom Kippur. El sacerdote llenaba sus 2 manos, una señal de su sacerdocio, cuando ofrecía la porción de incienso en el servicio regular, no en el servicio de Yom Kippur. Y una propiedad única del incienso era que espiaba la lashon hara, la lengua maligna, o el habla despectiva en contra de otros. Según, y esto es una opinión de los rabinos, el incienso era un recurso iluminado para la purificación del pecado, de modo que todo el que olía el incienso ya quemado en el altar de oro tendría pensamientos de arrepentimiento. Así que los sabios la opinión de los sabios es que cuando se olía esta mezcla de incienso, inducía a las personas a arrepentirse de sus pecados.
Y esto daba lugar a un corazón que se purificaba de malos pensamientos y del habla maligna. Y esto también lo podemos corroborar según el Talmud de Babilonia en el tratado Yomá, donde también podemos encontrar el servicio de incienso, o podemos nosotros identificar el lenguaje de expiación en la escritura, puesto que también yo les estoy dando cita de nuestros sabios, de los rabinos, de la Mishnah, del Talmud, etcétera, y de Josefo, del historiador Josefo, pero también es importante que nosotros vayamos a la escritura, puesto que esta es nuestra máxima fuente de investigación. Y vuelvo y les digo, nuestra misión como estudiantes, puesto que yo también soy estudiante, es corroborarlo todo a través de la escritura. Y para eso vamos a la misma escritura y vamos a la visión de los profetas, puesto que quiero mostrarles el lenguaje de expiación a través de incienso en la escritura. Y se lo voy a poner aquí en la pantalla because this is a cool picture. La visión del profeta Isaías. Vamos a la Biblia, al libro de Isaías, el capítulo 6 y los versículos 1 al 7. Y a través de esta escritura podemos nosotros ver el lenguaje de expiación. Y el lenguaje de expiación también está relacionado con el día de Yom Kippur, ya que nosotros estamos conectando el estudio anterior con este. En el año de la muerte del rey Usías, yo vi a Yahweh sentado en un trono alto y exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria. Alrededor de él había serafín, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Los dinteles de las puertas se estremecieron al sonido de su clamor, y la casa fue llena de humo. Este es el lenguaje del servicio de incienso. Entonces dije: ay de mí, porque estoy punzado en el corazón, por ser un hombre con labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con labios inmundos. He visto con mis propios ojos al rey Yahweh Sebaot. Uno de los serafín voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado del altar con unas tenazas. Tocó mi boca con el carbón y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, quitará tu iniquidad y expiará tu pecado. Entonces vemos aquí, según este lenguaje de expiación, según esta porción que acabamos de leer, está describiendo el servicio de incienso y cómo este servicio de incienso también provee expiación por pecado. Así que la visión del profeta Isaías en conexión con Yom Kippur está descrita en un lenguaje que transmite expiación. Por ejemplo, cuando leemos: vi a Yahweh sentado en un trono alto y sublime, con el borde de su manto que llenaba el templo. Él ve a los serafines con 6 alas sobre el trono y diciendo unos a otros: Kadosh, Kadosh es Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Él vio los dinteles de la puerta que temblaron y observó cómo el templo celestial se llenó de la nube de humo de incienso. La escena es similar a lo que Israel vio al recibir la Torá en el monte Sinaí. El monte estaba envuelto en humo cuando Yahweh descendió sobre él en fuego, y cómo cubrió el monte como un humo de horno, y todo el monte se sacudió violentamente. Entonces aquí podemos ver el lenguaje de expiación y conexión con Yom Kippur a través de la escritura. Continuamos. Una posibilidad del por qué Moisés le fue prohibido entrar a la tierra prometida puede que ver con el servicio de incienso. A Moisés se le ordenó hablarle a las rocas con el fin de recibir agua para la comunidad. Esto lo vemos en Números 20. Cuando Yahweh le dice a Moisés: toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y delante de sus ojos dile a la roca que produzca agua. Tú les traerás aguas de la roca, y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber.
Moisés tomó el cetro de la presencia de Yahweh como él lo había ordenado. Pero después que Moisés y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él les dijo a ellos: escuchen aquí, rebeldes. ¿Se supone que les traigamos agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Pero Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no confiaron en mí para que yo fuera considerado como Kadosh por delante de los hijos de Israel, ustedes no traerán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Así que la roca, en esta escritura que les acabé de citar de número, era una imagen del oráculo de Yahweh. O sea, el debir, el hablar en el nombre para el santo de los santos, donde Yahweh le habló a Moisés. Moisés golpea la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle, y el agua fluyó. En el servicio del templo de Yom Kippur, el sumo sacerdote colocaba el incienso en la misma roca dentro del lugar santísimo. Es un dato interesante que la palabra hebrea para golpe es naj y se forma de 2 letras, nun y kaf. Nun significa semilla y kaf significa palma. Y el cucharón para el incienso también se llamaba kaf, porque de él el sumo sacerdote tomaba el incienso y lo colocaba en su palma. Naj significa algo aplastado, como las semillas finamente molidas en polvo. ¿Fueron las semillas machacadas del Ketoré en la palma de la mano? ¿Pudo Moisés haber estado actuando como mediador para proporcionar reconciliación a la comunidad? ¿Fue Moisés cortado debido a las constantes quejas y lamentos y el hablar en contra de la dirección? Es esto la Shonara Hara. Entonces, estaba él hablando metafóricamente, siendo justo, pagó por su pecado y fue muerto a favor del pueblo, no sufrió las consecuencias. Cuando Moisés asciende para recibir las tablas de piedra en el monte, la gloria de Yahweh cubrió el monte con una nube. La gloria se mantuvo durante 6 días, o sea, su presencia se mantuvo durante 6 días, y en el 7º día Yahweh llamó a Moisés desde la nube. En el templo, mientras el sumo sacerdote esperaba a que el incienso llenara la cámara interior y cubierta del arca, él también quedaba envuelto en una especie de nube de gloria. Y cuando nosotros lo comparamos a lo que la escritura dice, por ejemplo en Éxodo 24:18, donde menciona que Moisés entró en la nube y subió o ascendió a la montaña, y cuando estuvo allí por 40 días y 40 noches, lo que tradicionalmente los sabios mencionan que cuando desciende era el tiempo para Yom Kippur. Levítico 16, Yahweh le dice a Moisés que no venga en cualquier momento al lugar santísimo y que se presentase delante de la cubierta del arca para que no muriese, porque allí era específicamente donde Yahweh aparecía en la nube por encima del arca. Otra visión profética en los libros proféticos en la escritura es la visión del profeta Ezequiel, y para eso les voy a mostrar lo que la escritura muestra aquí. This is a cool picture too, that's why I want to show it. La visión del profeta Ezequiel. I get excited, people, bear with me. En Ezequiel capítulo 10, los primeros 4 versículos, que quiero que me acompañen. Después miré y de repente en la bóveda sobre las cabezas de los querubín apareció sobre ellos algo como zafiro que lucía tomar la forma de un trono. Fíjese aquí, algunas palabras le van a resonar al lenguaje de expiación. Él habló con el hombre vestido de lino.
dijo, ve entre las ruedas de debajo de los querubín, llena tus 2 manos con carbones encendidos de entre los querubín y tíralos sobre la ciudad. Mientras yo miraba, él fue. Ahora los querubín estaban junto a la derecha de la casa cuando el hombre entró y la nube llenó el atrio interior. La gloria de Yahweh se elevó desde encima de los querubín hasta el umbral de la casa, dejando la casa llena con la nube y el atrio lleno de resplandor de la gloria de Yahweh. Si ustedes pueden notar aquí en esta escritura el lenguaje de expiación y cómo fue que el profeta fue testigo de un servicio de incienso. Como se conoce por algunas expresiones cuando leemos aquí Ezequiel capítulo 10 del 1 al 4. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos el servicio del templo y nosotros estudiamos el servicio de Yom Kippur y qué era lo que se hacía y estudiamos estos conceptos, cuando nosotros volvemos a leer la escritura, nuestros ojos van a tomar una nueva vista, puesto que vamos a reconocer cierta clase de lenguaje que vamos a poder identificar que esto está relacionado con el templo, específicamente en ciertos periodos de fiesta o citas divinas designados por el Padre. También vamos a los evangelios o los libros proféticos. Cómo es que también el libro de Daniel profetiza la venida del Mesías en las nubes. Por ejemplo, Daniel 7, del 13 al 14, dice, yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi, viniendo con las nubes del cielo, alguien como el Ben-Hadad. Ben-Hadad es una expresión o un modismo hebreo para describir el Hijo del Hombre que está relacionado con el Mesías. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca, y su reino es una que nunca será destruido. Y Revelación, capítulo 1, verso 7, dice, miren, él viene con las nubes y todo ojo le verá. Qué interesante que nosotros podemos ver estos conceptos a través de la escritura y poder relacionarnos con algunos de los rituales del servicio del templo. La nube, cuando nosotros leemos este concepto de la nube en las escrituras, como lo acabamos de leer en Daniel, en Ezequiel y en Revelación, prefiguró el rol de Yeshua como de mediador del pacto de la creación y protector de la ira divina. Los sabios declaran, Anané, él viene de las nubes. ¿A quién se están refiriendo? Al rey Mesías, que en el futuro se revelará a sí mismo. La literatura del periodo del Segundo Templo describe al Mesías como ese hombre que volaba en las nubes del cielo. Y los sabios identificaron 2 marcos de tiempo distintos cuando aparecería el Mesías. Por ejemplo, en el Talmud babilónico, en el Tratado Sanedrín, dice, si eran justos, el Mesías vendrá en las nubes del cielo. Si no eran justos, él vendrá como un pobre hombre montado en un asno. Otro aspecto que les quiero mostrar acerca de la nube que tiene que ver o está relacionado con el Mesías es acerca de su transfiguración. Cuando nosotros leemos en los evangelios, por ejemplo, Mateo 17, 2 y 3, está haciendo una descripción de la transfiguración del Mesías. Mientras le miraban, o sea, los apóstoles que estaban, o los discípulos de Yeshua que estaban con él, cayó sobre él la presencia de Yahweh. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y Elías hablando con él. ¿Y de qué usted cree que estaban hablando? En Mateo 17:5, mientras Pedro aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió. Y una voz del cielo o desde la nube dijo, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido. A él
deben escuchar. Así que el trasfondo de la transfiguración, según nosotros lo hemos leído en Mateo 17, la palabra griega que se utiliza es lampó, que significa resplandeciente con brillo divino. El rostro de Yeshua resplandeció como el sol, tal como cuando Moisés estuvo panín a panín, o cara a cara, o rostro a rostro, con Yahweh. Las ropas de Yeshua se hicieron blancas como la luz, como las prendas de vestir del sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Qué interesante, ¿verdad? Interesante que ahora podemos ver con ojos nuevos la escritura cuando nosotros la examinamos desde este contexto. Otra escritura que habla acerca de la transfiguración del Mesías o da alusión a la transfiguración del Mesías es Revelación 14:14. Dice, entonces miré y allí delante de mí había una nube blanca. Sentado sobre la nube estaba alguien como el Hijo de Hombre, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Una escritura de los libros apócrifos que también conecta este concepto es el libro de Eclesiástico, el capítulo 50, los versículos 5 al 7 y luego el 11. Y esto se lo voy a poner en la pantalla y usted puede buscar o googlear, como se dice el término, en el libro de Eclesiástico y usted lo va a encontrar. Qué gusto daba ver a Simón cuando salía del templo. Simón era un sacerdote rodeado de todo el pueblo. Brillaba como la luna, como el lucero de la mañana, y resplandecía como el sol cuando el arco iris entre las nubes. Cuando se ponía sus ropas de fiesta y subía al altar de nuestro Dios, el templo se llenaba de luz. Interesante que aún las escrituras apócrifas también están hablando acerca del concepto de la transfiguración. Vamos a hablar ahora acerca de la transfiguración de Moisés, porque no podemos pasar esto por alto y que es representado. Vamos a la escritura y creo que lo tengo aquí puesto en la pantalla. Déjenme chequear si lo tengo para que usted me siga con la lectura. En Éxodo capítulo 34, los versículos 5 y 6. Dice, Yahweh descendió en la nube, se paró allí con él y pronunció el nombre de Yahweh. Yahweh pasó delante de él y proclamó Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-He, Yahweh es Elohim, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad. Luego más adelante en el mismo capítulo, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como el resultado de él hablar con Yahweh. Y cuando Aarón y los hijos de Israel vieron a Moisés, la piel de su rostro resplandecía y ellos tuvieron gran temor. Hermosa lámina que representa este evento. Seguimos con los libros proféticos y esta vez vamos a cubrir la visión del profeta Daniel. Y vamos a Daniel capítulo 5, los versos 9 al 14. Mientras miraba tronos fueron puestos en su lugar y el anciano de días tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve y el pelo en su cabeza era como lana pura. Su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardientes. Un destello de fuego fluía en su presencia, miles y miles le ministraban a él, millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte fue convocada y los libros fueron abiertos. Yo seguí mirando. Entonces, por las palabras arrogantes que el cuerno estaba profiriendo, yo miré cuando la bestia fue muerta, su cuerpo fue destruido y fue dado para ser quemado con fuego. Y en cuanto a las otras bestias salvajes, su dominio fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por cierto tiempo. Yo seguí mirando las visiones de la noche cuando vi, viniendo en las nubes del cielo, alguien como el Hijo del Hombre. Él se acercó al anciano de días
y fue llevado ante su presencia, y a él le fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Otra faceta que vamos a entonces a relacionarnos, no podemos pasar por alto este evento tan importante como la ascensión de Yeshua después de haber resucitado. Esta vez vamos al libro de los Hechos. Fíjese que lo he llevado a través de toda la escritura para enseñarle el concepto de la nube, el concepto del incienso, el concepto de expiación, relacionándolo con Yom Kippur. Hechos 1, 9 al 11. Después de esto fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desaparecía, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco. Ahora pueden empezar a reconocer el lenguaje. Al lado de ellos, los hombres dijeron: a ustedes Galileos, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio? Este Yeshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que debieron ir al cielo. Ahora pasamos al libro de Revelación, en contexto de Yom Kippur. Revelación 8, 1 al 5. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, por lo que parecía ser una media hora. Este silencio tiene que ver con el servicio de incienso. Entonces vi 7 ángeles que estaban parados delante de Yahweh, y le fueron dados 7 shofarot. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio una gran cantidad de incienso para añadir a las oraciones de todos los kodashim de Yahweh. Este ángel estaba haciendo como sacerdote en el servicio de incienso sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Yahweh el humo del incienso con las oraciones de los kodashim de Yahweh. Entonces el ángel cogió el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Algo similar nosotros leímos en el libro de Ezequiel. Y hubo truenos que retumbaban, voces, centelleo de relámpagos, y hubo un terremoto. Yo espero que hasta ahora usted esté viendo la relación a través de todos estos textos o pasajes bíblicos que hemos leído hasta ahora. Continuamos con el estudio. Según lo que acabamos de leer en el libro de Revelación y conectándolo al servicio de Yom Kippur, esto describe el final de Yom Kippur y el regreso de Yeshua a la tierra. Tras haber sido entronizado en el Santo de los Santos, representado por la nube, el Mesías ahora emerge para juzgar la tierra y destruir a los enemigos de Dios y restaurar el pacto de la creación que se había roto. Revelación 10, 1 al 3 y Revelación 14, 14 está ilustrando el tema de la venida de Yeshua. Y esto se lo dejo para que ustedes lo vayan y lo corroboren en la escritura. Un tema similar aparece en el libro de Números capítulo 16, cuando Aarón hizo expiación en el tabernáculo después de la rebelión de Coré. Moisés instruyó a Coré y a sus hombres, los que le siguieron, que curiosamente hubieron 250 levitas que se rebelaron y tomaron sus incensarios y le añadieron incienso para probar si eran o no dignos delante de acercarse a Yahweh en su santa morada. ¿Usted cree que la rebelión te va a ser digno de pararte delante del Eterno? Los dejo con esa pregunta o esa nota en casa. Estos rebeldes se reunieron a la entrada de la tienda de reunión, y Moisés y Aarón se pararon a la puerta y delante de la asamblea profana, y fue Yahweh mismo quien trajo juicio sobre todos los rebeldes con una
plaga. Fíjese que el juicio comenzó en la entrada de la casa de Yahweh por el pecado de Lashon Hara. Interesante, ¿no? Volvemos otra vez al libro de Revelación en el contexto de Yom Kippur. Y vemos aquí el lenguaje que está relacionado con el templo. Se lo voy a poner en la pantalla para que usted me siga en la lectura. Revelación capítulo 15, los versículos 5 al 8. Después de esto miré y el lugar Kadosh, esto es el tabernáculo del testimonio del cielo, fue abierto, y el lugar Kadosh, y del lugar Kadosh salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, en conexión con lo que acabamos de discutir de la rebelión de Coré. Ellos estaban vestidos de lino limpio, o sea, estos ángeles que están haciendo el papel de sacerdote, reluciente, y tenían cintos de oro alrededor de sus pechos. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh, quien vive por siempre y para siempre. Entonces el lugar Kadosh se llenó del humo de la presencia de Yahweh, esto es de su poder, y nadie podía entrar en el lugar Kadosh hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles hubieran cumplido su propósito. Interesante. En el periodo del segundo templo, la oración acompañaba cada ofrenda y cada ritual, y fue una parte integral del servicio de incienso regular, así como el servicio de incienso en el día de Yom Kippur. Los agentes del pueblo, o sea, los que estaban de pie, conocidos como los Ma'amat, oraban y observaban todas las ofrendas. Los sabios tienen una opinión de que ellos estaban de pie para participar en el servicio divino a través de sus oraciones, y oraban para que los sacrificios fuesen aceptables delante del Eterno. Los mamás que no estaban sirviendo en el templo durante una semana en particular, o que estaban demasiado lejos de Jerusalén para participar, se reunían en las sinagogas locales para orar en el momento de las ofrendas. Se reunían por cada una de estas oraciones, de estos 4 servicios, y su posición en la oración, súplica y petición y la lectura de la Torá se llama Ma'amat. ¿De dónde yo saco esta información? De la Mishnah Torah del Sefer Avodah, para los que estén interesados saber. Yeshua es nuestro sumo sacerdote que está oficiando ahora mismo en los cielos. Proveyó expiación, roció de su propia sangre en el Caporet y Paroquet, en el lugar santísimo celestial, y llenó sus propias manos de incienso para protegernos de las consecuencias del pecado por el pacto que quebrantamos. Él volverá desde el lugar santo de los santos para juzgar al mundo, no solo para derramar la sangre de sus mártires, sino por la iniquidad e injusticia hecha a su pueblo de parte de la humanidad. La hora señalada se acerca, y así nuestra única respuesta debe ser el arrepentimiento. El reino de los cielos está en medio nuestro. Fue una expresión que Yeshua mismo utilizó y lo podemos ver en los evangelios. Espero que este estudio le haya provisto otra perspectiva a través de las escrituras acerca de el pacto renovado de la creación a través de los servicios y rituales que se hacían en el templo durante Yom Kippur, y que de ahora en adelante, cuando usted vaya a través de toda la escritura, sus ojos sean abiertos y usted pueda encontrar e identificar el lenguaje de expiación que está conectado al día de Yom Kippur. Que muy pronto venga nuestro sumo sacerdote, Yeshua, nuestro Mesías. Y alguien me está llamando, así que los dejo y será hasta la próxima. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y siga pendiente a Teshuvah y a esta servidora junto con otros maestros. Será hasta la próxima. Shalom.